Amados hermanos, muy buenas noches. ¿Listos ya con su cafecito, lapicero y hojita para apuntar? Muy bien, entonces comencemos. Capítulo 11. ¿Cómo llegaron a dispersarse los animales por el mundo entero desde el lugar en que reposó el arca? Una de las objeciones que se utilizan a menudo para contradecir a los creacionistas bíblicos es la dispersión de los animales por el mundo. Los críticos dicen que la distribución de los animales prueba que jamás puede haber habido tal diluvio, ni tal arca. Si el arca quedó en tierra en algún lugar de Medio Oriente, entonces todos los animales habrían desembarcado en ese lugar, incluyendo a los animales que no se encuentran hoy en Medio Oriente, ni los fósiles que ahí hay. ¿Cómo llegaron los canguros a Australia, por ejemplo, o los kiwis a Nueva Zelanda, y los osos polares a América del Norte, o los pingüinos a la Antártida? Los escépticos suelen afirmar que la Biblia no es un libro de texto para estudiar ciencias, y eso es verdad. Por supuesto, porque los libros de texto cambian cada año, en tanto que la Biblia es la palabra de Dios que nunca cambia. La palabra de Dios que no miente. Sin embargo, sí podemos depender de la Biblia cuando se trata de un tema científico, incluyendo a la cuestión de la ecología. Es la Biblia la que nos da la imagen completa. En esta imagen completa podemos encontrar la base para los modelos de la ciencia que nos ayudan a encontrar explicaciones sobre cómo habrán sucedido cosas en el pasado. Son modelos que no podemos establecer con toda certeza, pero la Biblia no se equivoca y nos brinda las bases para construirlos. Quiere decir que la investigación futura podrá echar sombras sobre algún modelo propuesto sin que eso implique dudar en las Escrituras. Con esto en mente, tendremos que formular una pregunta. ¿Hay algún modelo basado en la Biblia que nos sirva para explicar de qué manera podrían haber migrado los animales desde el lugar donde quedó el arca hasta su hábitat actual? La respuesta a esta pregunta es sí. Datos. El modelo bíblico de la migración de animales evidentemente debe basarse en la Biblia. De Génesis podemos recoger los siguientes datos referidos a esto. 1. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que haya vida. Génesis 6 del 19 al 20. La Biblia dice con claridad que en el arca habían representantes de todas las especies de animales terrestres y aves que respiran aire. El término técnico que utilizan algunos científicos creacionistas para estas especies es baramín, que deriva del hebreo traducido como especie creada. Dentro de estos baramins está toda la información necesaria para producir todas las especies actuales. Por ejemplo, es poco probable que en el arca hubiera 2 leones y 2 tigres. Más probable es que contuviera 2 felinos, de donde derivaron los leones, los tigres y toda otra criatura de la especie de los felinos. 2. Otra de las lecciones en Génesis 6:20 es que los animales fueron a donde estaba Noé. Él no tuvo que salir a buscarlos y atraparlos. De tal modo, la preservación de la fauna del mundo estuvo divinamente controlada. Era intención de Dios que la fauna se preservara. La recolonización de los animales que poblaron las masas continentales fue determinada por Dios y no quedó librada al azar. 3. Génesis 8:4. Y reposó el arca en el mes séptimo a 17 días del mes sobre los montes de Armenia. La Biblia dice con claridad que el arca quedó en la región de Ararat, pero se ha producido un gran debate en cuanto a si esta es la misma región que la que hoy se conoce como Ararat. Es un asunto importante, como veremos. La Biblia usa el plural montes. Es poco probable que el arca quedara en la cima de una montaña, tal como lo muestran las ilustraciones de los libros para niños. Más bien, habrá quedado en las áreas montañosas del oeste de Turquía, donde hoy está el monte Ararat, cerca del este de Irán, hacia donde se extiende esa cadena montañosa. 4. Que se recolonizara la tierra fue voluntad de Dios. Y habló Dios a Noé diciendo:
Sal del arca, y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se anda arrastrando sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé, y sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales, y todo reptil, y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Esto es Génesis 8, 15 al 19. La abundancia y multiplicación de los animales también fue voluntad de Dios. Los principios bíblicos que podemos establecer entonces son que después del diluvio, Dios quiso la reconstrucción ecológica del mundo, que incluye a las vulnerables especies animales, y que los animales tienen que haberse dispersado desde la región montañosa conocida como Ararat. La construcción de todo modelo bíblico de recolonización ha de incluir estos principios. El modelo que se sugiere en las páginas que siguen está construido de buena fe para explicar los hechos y datos observados a través del lente de la Biblia. La Biblia es palabra inspirada de Dios, pero nuestros modelos científicos no lo son. Si luego hallamos que el modelo propuesto no se sostiene, eso no implica que disminuirá nuestro compromiso con la absoluta autoridad de las Escrituras. El modelo utiliza la multiplicación de los perros como ejemplo de la forma que los animales podrían haber repoblado la tierra en poco tiempo. 2 perros bajaron del arca de Noé y empezaron a reproducirse. En un periodo de tiempo relativamente corto, ya habría una increíble cantidad de perros de todo tipo, de tamaños y formas diferentes. Estos perros empezaron a trasladarse desde la región de Ararat hacia distintos lugares del mundo. A medida que estos perros se dispersaron por el mundo, las variaciones en la especie produjeron muchas de las variedades que conocemos hoy. Pero lo importante es observar que todos siguen siendo perros. Esta multiplicación de variantes en una misma especie se da del mismo modo con otros tipos de animales. Aquí tenemos que mencionar una cosa más. Como utilicé varias veces la palabra recolonización, debo destacar que no me refiero a lo que se conoce como teoría de la recolonización. Más bien, hablaremos de esa teoría más adelante. Las recolonizaciones modernas. Una de las acusaciones formuladas en contra de los creacionistas bíblicos es que los canguros no podrían haber ido dando saltos hasta Australia, porque entre los montes Ararat y Australia no hay registros fósiles que así lo indiquen. Sin embargo, es un error presuponer que debería haber registros fósiles, porque la expectativa depende de la suposición de que los fósiles se forman gradual e inevitablemente en las poblaciones animales. De hecho, la fosilización no es inevitable en absoluto, porque suele requerir que el cuerpo del organismo muerto quede sepultado de repente. De otra manera, los huesos se descomponen antes de poder mineralizarse, o sea, fosilizarse. Siguiendo esta línea de pensamiento, uno debería preguntarse por qué. A pesar de que en las planicies de Norteamérica había millones de bisontes, casi no se encuentran fósiles de esos animales allí. Además, tampoco hay fósiles de leones en Israel, aunque sabemos que había leones allí en el pasado. Con las recolonizaciones más modernas es posible hacer comparaciones. Por ejemplo, la Enciclopedia Británica dice lo siguiente acerca de la isla Surtsey y Krakatoa y la multiplicación de las especies. Cito: 6 meses después de la erupción de un volcán en la isla Surtsey, cerca de las costas de Islandia, en 1963, la isla se hallaba colonizada por algunas bacterias, hongos, insectos y aves. Al año de la erupción de un volcán en la isla de Krakatoa, en el Pacífico tropical, en 1883, ya había en el lugar algunas especies de hierba, insectos y vertebrados. Tanto en Surtsey como en Krakatoa pasaron solo unas décadas para que cientos de especies hubieran alcanzado las islas. No todas las especies pueden asentarse y establecerse de manera permanente, pero eventualmente las comunidades de las islas logran estabilizarse en un equilibrio dinámico. Fin de la cita. Observamos entonces que hay un pequeño secreto en la forma en que los animales no alados podrían haber llegado a tantos lugares del mundo después del diluvio. Muchos podrían haber flotado sobre troncos, restos de los densos bosques antediluvianos que con el diluvio fueron arrancados de raíz y quedaron flotando durante décadas en los océanos del mundo. Fueron transportados por las corrientes marinas. Otros podrían haber sido trasladados por los seres humanos. Savolón et al.
Sugiere, por ejemplo, que los dingos australianos descienden de una única perra domesticada del sudeste de Asia. Una tercera explicación de la posible migración posterior es que los animales podrían haber cruzado por puentes terrestres. Después de todo, así suponen los evolucionistas que migraron muchos animales y seres humanos desde Asia a las Américas, por el puente terrestre del estrecho de Bering. Para que existieran estos puentes terrestres, necesitamos suponer que los niveles del mar en el periodo postdiluviano eran menores, suposición que se basa en el modelo bíblico de la era de hielo. La era de hielo. Como lo sugiere Michael Oord, un retirado investigador de la era de hielo, poco después del diluvio puede haber ocurrido un periodo de hielo. En su detallado análisis, Oort propuso un mecanismo que muestra que las condiciones poco frecuentes que se requieren para que haya una era de hielo podrían haberse disparado a partir del diluvio, y muestra que esto explica la evidencia del campo que apunta a la existencia de una era de hielo. Los catalizadores que hicieron que determinadas especies migraran en determinadas direcciones pueden haber incluido algunos cambios climáticos muy importantes. Estos cambios importantes también podrían explicar algunas de las muchas extinciones. Además, los estudios de Oord nos dan un modelo de cómo podrían haberse formado los puentes terrestres. Oord señala que ciertas características observadas de lo que se conoce como la era de hielo presentan problemas para el evolucionista, pero no para el creacionista. Así, la explicación creacionista de la era de hielo es la que mejor se ajusta a los hechos. Como ejemplo de esto, vemos las asociaciones desordenadas de fósiles, que son fósiles de criaturas que por lo general se relacionan con distintas condiciones, como las que tienen preferencia por climas cálidos o fríos, y que se hallaron próximas las unas de las otras. Cito: uno de los mayores problemas para los teóricos del uniformismo en lo referido a la era de hielo es que hay fósiles en asociación desordenada, con especies de distintos regímenes climáticos que aparecen en un mismo lugar, como por ejemplo el fósil de un hipopótamo que se halla junto al fósil de un ciervo. Fin de la cita. Oord sugiere que incluso con la topografía actual podrían haber existido muchos puentes terrestres que facilitaran las migraciones si el nivel del mar fuera menor al actual en tan solo 55 metros. Pero hay evidencia de que la Tierra en algunos de estos puentes tendría que haber estado a un nivel todavía más alto. Así, los puentes terrestres facilitados por la era de hielo constituyen un modelo serio de explicación para la posibilidad de determinadas migraciones. Hay quienes son escépticos respecto a la idea de que hubiera puentes terrestres que llegaran hasta Australia, pero mediante una combinación de métodos que podemos ver hoy y que incluyen los puentes terrestres, hay explicaciones racionales de la forma en que los animales podrían haber llegado hasta los rincones más distantes del mundo. Por supuesto, no estábamos allí para ser testigos de cómo se dio tal migración, pero quienes nos adherimos a la perspectiva bíblica podemos tener la certeza de que es obvio que los animales se trasladaron a lugares muy lejanos y que esto sucedió de maneras racionales. Por eso, no debiéramos tener problemas para aceptar la Biblia como verdad. Los modelos científicos creacionistas de la migración de animales son igual de válidos que los modelos de los evolucionistas, o más todavía. La razón por la que se rechazan estos modelos es que no encajan con la perspectiva evolucionista, secular y ortodoxa. No es problema para nosotros racionalizar por qué ciertos animales no aparecen en determinadas partes del mundo. ¿Por qué, por ejemplo, hay una fauna tan inusual en Australia con tantos marsupiales? Los marsupiales se conocen en otros lugares del mundo, por supuesto. Por ejemplo, en América del Norte y del Sur hay zarigüeyas y se han encontrado marsupiales fosilizados en otros lugares, pero en muchos otros los cambios climáticos y otros factores pueden haber llevado a los marsupiales a su extinción. El hecho de que no haya marsupiales en otros continentes no es un problema, como no lo es la falta de dinosaurios. Como sucede con tantas otras especies en nuestros días, murieron y se extinguieron. Es algo que nos recuerda que este es un mundo maldecido por el pecado. Una de las teorías propuestas es que los marsupiales, como pueden llevar a sus crías en su bolsa, podían viajar más lejos y más rápido que los mamíferos, que debían detenerse para atender a sus pequeños. Por lo tanto, lograron establecerse en la distante Australia mucho antes que llegaran al continente sus competidores. Se puede afirmar algo similar sobre las muchas especies raras de aves que encontramos en Nueva Zelanda, en islas en las que no había mamíferos hasta la llegada de los colonos europeos. La teoría de la recolonización.
La interpretación más lógica del registro bíblico del diluvio y lo que vino después parecería sugerir que los animales desembarcaron y luego recolonizaron el planeta. Las comparaciones con migraciones modernas e incidentes como el de Surtsey sugieren que esta recolonización no tiene por qué haber llevado demasiado tiempo. La lectura lisa y llana de las escrituras nos sugiere que el arca fue a parar en los montes de Ararat, muy probablemente en la región de lo que hoy es Turquía y Asia Central. También suponemos que la cantidad de animales muertos que representan hoy los fósiles se entiende mejor mediante la referencia al diluvio del Génesis, es decir, que la mayoría de los fósiles se formaron como resultado del diluvio. Más recientemente, ha surgido una teoría entre algunos creacionistas del Reino Unido y de Europa que sugiere que los fósiles no son registros de una catástrofe, sino de procesos que ocurrieron durante la recolonización. A esta teoría se le conoce como la teoría de la recolonización. Los que proponen esta teoría sugieren que el diluvio borró por completo la costra de la Tierra, de modo que los fósiles que encontramos hoy no son de esa época. La teoría de la recolonización indica que los procesos de fosilización tienen que haberse dado durante unos miles de años y quienes abogan por esta teoría indican que la Tierra tiene unos 8.000 años de antigüedad, hasta 20.000 como máximo. Se ha publicado una crítica detallada a la teoría de la recolonización presentada por McIntosh, Edmondson y Taylor y también por Holt. El error principal de esta teoría es que parte de supuestas anomalías científicas como el registro fósil y no de las escrituras. Esto ha llevado a la propuesta de algunos recolonizadores, aunque no todos, de que tiene que haber brechas en las genealogías de Génesis 5 y 11, incluso aunque no hay necesidad de tales brechas. Y de hecho, que se sugieran brechas en estas genealogías es causa de posteriores problemas de doctrina. Incluso las opiniones de los recolonizadores que no explican las genealogías contienen posibles semillas de transigencia con el sentido del texto bíblico. Como los recolonizadores aceptan la columna geológica y como el Medio Oriente tiene cantidad de lo que se conoce como roca cretácea, se entiende que el Medio Oriente tendría que haber quedado sumergido después del diluvio, justamente en tiempos de los hechos de la Torre de Babel, de Génesis 1. Por eso, algunos recolonizadores especulan que el arca en realidad quedó depositada en África, que por eso ese continente fue donde ocurrieron los hechos de Génesis 11 y 12. Parecería una posición muy débil, tanto en términos de exégesis como de historia. Esta debilidad exegética hizo que el profesor Andy McIntosh y sus colegas comentaran: es su ciencia la que les lleva a interpretar las escrituras y no al revés. Conclusiones. No debemos sentir desaliento ante las críticas y sus frecuentes acusaciones contra la Biblia. Y no debe sorprendernos que la gente crea todo tipo de cosas extrañas, cualquiera sea su lógica. A partir de nuestra presuposición de que el relato bíblico es verídico, hemos visto que pueden formarse modelos científicos que expliquen la migración de animales después del diluvio. Esos modelos se corresponden con los datos observados y son consistentes con el relato de la Biblia. Es de observar que los que se oponen al creacionismo bíblico utilizan modelos similares en sus explicaciones evolucionistas de las migraciones de animales. Aunque eventualmente tal o cual modelo pueda ser superado o reemplazado por otro, lo que hemos de notar es que existen modelos bíblicamente consistentes. En todo caso, tenemos confianza en el relato bíblico y lo consideramos preciso y con autoridad. El hecho de la migración de animales por el mundo ilustra la bondad y gracia de Dios, quien provee y ha provisto por encima y más allá de nuestras necesidades. Amigos, este fue nuestro capítulo de hoy. Nos vemos la próxima semana con el siguiente capítulo. Me despido deseando en su vida bendición. Adiós.